y voy a explicar a continuación y entrar en materia las razones de mi presencia hoy aquí. Pero para ello tengo primero que recapitular algunas cosas, porque necesito dar contexto. Yo hace muchos años, desde la juventud más temprana, tuve un compromiso decidido con el cambio social, con el progreso social, con la revolución. Me crié y me eduqué en Chile y participé en la Unidad Popular Chilena con el siempre recordado compañero Salvador Allende. Para mí fue una deuda histórica permanente, fue un pendiente de vida completar ese proceso tan doloroso pero tan bello que en la lejana Chile se iniciara ya por 1970 y que culminara, como ustedes saben, en un horrible baño de sangre. Deseaba intensamente eso mismo que se intentó con tanto infortunio en mi segunda patria, pudiéramos hacerlo en Ecuador corrigiendo todos los errores que desembocaron en ese triste resultado. Vine a Ecuador, vine a vivir al Ecuador, soy un migrante retornado, y por muchos años estuve en la academia y pensábamos y sentíamos y discutíamos con nuestros colegas y con otros intelectuales sobre el triste estado en que nuestro país lo encontrábamos, sobre toda la cantidad de cosas que había por hacer en nuestra patria, sobre todo lo que estaba mal y había que arreglar. Y un día tuve la oportunidad de, junto con otros compañeros académicos, amigos y otros ni académicos ni amigos, unirnos en un proceso que creíamos que podía llevar a buen término esos ideales de justicia social, de equidad, de no discriminación, de respeto, de democracia y de profunda participación ciudadana en esta patria. Y queríamos hacerlo aprendiendo de los errores del pasado nuestro, pero también del pasado de nuestra América o de la humanidad entera, donde muchos procesos revolucionarios nos habían enseñado grandes cosas sobre lo que había que hacer y sobre lo que no había que hacer. Y por eso estos 9 años, 9 años de los cuales estoy profundamente orgulloso, porque creo que se han hecho cosas extremadamente importantes, que se han hecho cosas que deben quedar, que deben mantenerse, que deben respetarse, que deben profundizarse. Desgraciadamente, en los últimos tiempos, en los últimos años, he visto cómo algunas de nuestras ideas originales se apartan al menos de lo que yo considero. Tal vez el ascetismo de la disciplina partidaria nos ha llevado a no decirlo con la fuerza debida a su debido tiempo. Eso se juzgará. Pero obviamente lo que queda muy claro hoy en día es que el movimiento al cual pertenecí hasta las 8:30 de la mañana de hoy ha perdido la capacidad de procesar la discrepancia, ha perdido la capacidad de la autocrítica, ha perdido la capacidad de verse a sí mismo y por lo tanto de ser un movimiento capaz de aprender de la ciudadanía, capaz de aprender de sus errores y capaz de aprender de quienes no pertenecen a él. Creo firmemente que todo proceso de cambio profundo y verdadero tiene que ser un cambio democrático, tiene que ser un cambio respetuoso de la alteridad y de la diferencia, tiene que ser un cambio en donde finalmente el poder vaya a la sociedad y no necesariamente o solamente al Estado. He llegado a este punto en que he tenido que tomar una decisión dolorosa, importante, pero que parece inevitable, porque no podía seguir en un movimiento, en un partido que me ha retirado su confianza. No se puede estar en un lugar donde uno no es querido. No se puede estar en un lugar donde uno no es bienvenido. Y no se puede estar en un lugar donde una expresión del derecho del parlamentario para votar de acuerdo a su conciencia traiga como consecuencia un hostigamiento, un acoso y una persecución implacables. No se puede estar en un movimiento en el cual los límites ideológicos se imponen como una doctrina o dogma de fe que no tolera discusión ni debate interno. ¿Por qué no antes? Eso es una discusión muy larga. Pero lo que sí puedo decir es que en todos estos años que estuve en el Parlamento ecuatoriano
como miembro de la bancada del país y como presidente de la 5ª Comisión Parlamentaria de Soberanía, me enorgullece profundamente el trabajo que allí hicimos. No solamente los integrantes de la mesa que militan en país, sino también todos, los 11 asambleístas que desfilaron por ahí. A todos les agradezco. A todos los felicito. Gracias a eso nuestro país, a lo que hicimos, nuestro país tiene fronteras marítimas definidas, tiene su jurisdicción marítima claramente reconocida por la comunidad internacional. La movilidad humana ahora nos permite a los ecuatorianos, por ejemplo, trabajar y vivir en toda Sudamérica de manera libre, como si fuera nuestra patria. Y así puedo seguir diciendo. Podemos portar derechos a otros países donde antes no los teníamos. Sin embargo, debo reconocer que los caminos se distancian. Y es necesario asumirlo. Uno hace todo lo que puede, años, silenciosa y calladamente, tratando de trabajar desde adentro para llevar la nave en el sentido en que uno quisiera que fuera. Callándose muchas veces para no dañar la nave. Pero ahora, callarse es dañarla. Y por eso es que ahora no me callo. Y por eso es que ahora no acepto y no aceptaré jamás una disciplina partidista que cree poner como condición el silencio de sus integrantes. Y por eso es que ahora estoy ante ustedes en condición de asambleísta independiente por el Distrito Norte. Me he apartado de la dirección de la comisión el día de ayer simplemente por el hecho de que quedó absolutamente claro después de la decisión de mi bancada de que no iba a haber asistencia mientras yo presidiera esa comisión. Y eso significaba que mi presencia bloqueaba las actividades de esa comisión, impedía avanzar con proyectos y tratados de enorme importancia para nuestro país. Yo podía ampararme en el derecho y atrincherarme en esa comisión, porque el derecho me asistía a continuar hasta el fin de mi periodo, en mayo de 2017. Pero más allá de mi derecho, más allá de lo que la ley manda, está el interés público, está el interés de la ciudadanía. Y hay un interés público eminente en que los proyectos de ley hayan tratamiento, los procesos de fiscalización, los tratados sigan adelante, se resuelvan, se aprueben, se discutan y ya. Solamente por eso, por ese sentido de responsabilidad con los electores y por ese sentido de realismo político, tomé la decisión de renunciar. Allí donde me encuentre, como asambleísta independiente, a donde el destino y las decisiones políticas me lleven, seguiré con el mismo compromiso por los mismos ideales de todos estos años y luchando porque ellos sean verdad, sean realidad y que no se desvíen en el camino, porque las buenas intenciones no hay duda que han estado y están allí, pero no siempre bastan las buenas intenciones. Y eso es lo grave y lo difícil, que no es un asunto solo de buenas intenciones, sino que también es de una capacidad de verse en el espejo, de mirarse a sí mismos y de darse cuenta cuando eso que el reflejo del espejo expresa ya no es quienes creíamos ser. Y me temo que ya no somos quienes creíamos ser. Les dejo las preguntas. Sí. Primero, muchos de sus ex colegas de Alianza del País dicen que si ha decidido renunciar al movimiento y por haber sido electo por el movimiento, usted debería renunciar también a la curul primero. Y dentro del análisis que usted está haciendo, ¿cree que esto es un malestar interno? No solo es usted, hay 200 desafiliaciones en Cotopaxi por el mismo tema. Las personas que hablaron en Cotopaxi decían eso. El asambleísta Larriba dice lo mismo, que no se manejan las disidencias, que se imponen las decisiones. ¿Esto podría terminar siendo una crisis al interior de Alianza País? Mire, desde el momento presente yo ya no puedo hablar como alguien que está dentro del país. No puedo pronunciarme sobre lo que puede pasar en país. Pero yo sí le digo que la enorme mayoría de mis ex camaradas son personas que anhelan profundamente la democracia, dentro de la bancada, dentro del bloque. No solamente en el país, afuera, sino también adentro. ¿Va a renunciar a su curul? No, no lo voy a hacer. Y no lo voy a hacer por la siguiente razón. Y voy a decir, sería, yo creo, reprochable que yo, por ejemplo, me pasara a otro partido por el cual no tercié en las elecciones. Pero aquí ha habido verdaderamente una situación en que no ha sido mi voluntad. A mí me empujaron. A mí me dijeron, no eres grato aquí. A mí no me expulsaron por alguna razón que desconozco, pero eso es lo que sentí que era el deseo de la mayor parte de la bancada.
Si yo hubiera negociado mi currículum, hubiera estado buscando amparo en otra tienda partidista, sería reprochable. Si no cambian actitudes al interior, ¿podría esto terminar en un desgranio? Insisto, yo no puedo ya pronunciarme sobre lo que ocurre dentro del país. Eso es una cosa que el tiempo dirá. Asambleísta Sí, discúlpame, primero le vi a él, perdón. Asambleísta Bustamante, los compañeros que han dicho que usted debería renunciar invocan un código de ética al que ustedes se comprometieron siendo candidatos. ¿Qué es exactamente lo que decía el código de ética que se comprometieron los candidatos sobre este tema? Porque usted está haciendo una diferencia. Yo no estoy buscando otro partido, no me estoy cambiando de presidente, estoy desafiliándome. Entonces, ¿qué es lo que decía y si está reñido? No conozco nada en el código de ética del movimiento que diga algo al respecto, pero sería, imagínense que me van a aplicar un código de ética de un movimiento al que ya no pertenezco. O sea, ya no estoy regido por el código de ética del país. Veremos cuál es mi código de ética. En este caso, en este momento, es mi código de ética personal, personalísimo. ¿Sí? Para bien o para mal, ¿no? Pero es el mío. Sí. Usted va a militar en la oposición por un lado y por el otro los asambleístas del país dicen que usted llegó por un movimiento que hay gente que ni siquiera conocía el nombre de los legisladores y votó por el movimiento. Mire, si eso fuese verdad, qué grave para quienes dicen eso, porque lo que están es diciéndose a sí mismos anónimos que no ganaron el voto por su propio nombre. Yo no creo eso, yo creo que esa es una falacia. Y yo creo que mis ex camaradas de país, todos los asambleístas, ganaron en buena lid sus votos por ser quienes son, por su trayectoria. Es una falacia decir que no importan las personas. Muchísimos o la mayoría de los que están ahí son personas con larga tradición de lucha política y social, meritorias. Yo no digo nada en contra de mis camaradas. ¿Sí? Son personas que se han ganado su lugar, a los que no se les puede decir que se les regaló nada. Y vea usted la historia y la trayectoria de lucha de todos ellos, o de la mayoría de ellos, y verá que sería un autoinsulto que yo creo que nadie quiere hacerse. Es decir, que están ahí porque alguien les regaló una posición en la lista, ¿no? Yo no creo eso y creo que no deben creer eso, incluso aquellos que dicen lo que dicen. Sí. Sí. ¿Podría considerarse como un legislador de oposición? Mire, yo no quisiera que entráramos en ese territorio en este momento. Yo seguiré apoyando todo aquello que sea, en mi juicio, a mi criterio, de bien público, de interés público. Venga de donde venga. Estaré tratando de ser muy cerca de mis electores para tratar, ya que no tengo una estructura partidaria intermediaria, yo personalmente de pulsar sus deseos y sus opiniones. Creo que la gran reclamo que tenemos hoy en día, perdón que me alarguen la respuesta, en este país tenemos que despolarizar la lucha política. Un compromiso para mí es evitar que lleguemos a una situación de confrontación y de desestabilización que haga que nos enfrentemos entre hermanos. Necesitamos darle una salida política a este país que permita que quien quiera que gobierne después, ojalá que sea un presidente progresista, sería terrible que la derecha recuperara el poder, pero ese presidente o el que venga, que pueda gobernar en paz y que pueda reconciliar cualquier odio, cualquier rencor o cualquier resentimiento que pueda haber, porque tenemos que vivir juntos, aunque no nos caigamos bien, aunque pensemos distinto. Este país está destinado a que todos vivamos bajo el mismo cielo, bajo las mismas nubes y al pie de los mismos nevados. Y eso significa que de alguna manera tenemos que arreglarnos, sin hacer concesiones indebidas a la injusticia, pero arreglarnos solamente en nombre de la humanidad para evitar esa latente violencia y resentimiento que nos carcome. ¿Tendrá una posición Sí. política? ¿Cómo? Usted acaba de decir que efectivamente pensar diferente dentro del bloque y que no se sujeta, por ejemplo, a la disciplina partidista que enmudece al resto y no defiende su criterio. Lo que usted ha hecho es pensar diferente, votó diferente del bloque. No está justificando de una u otra forma lo que otros sectores han señalado, que se trata de un bloque de borregos. Mire, yo jamás haría calificativos despectivos a mis excompañeros. Insisto en mi respeto por ellos. Y yo existiré siempre que se los respete. Cada uno tiene su vida, cada uno tiene su historia, cada uno tiene su conciencia. Estoy seguro que la enorme mayoría actúan como actúan porque creen que lo que están haciendo es lo correcto. Yo no voy a pronunciarme ni juzgar. Cada uno, como digo, es dueño de su propia conciencia y yo asumo, salvo que se muestre lo contrario, que todos actúan de acuerdo a ella.
¿no? La mía, yo respondo por la mía. Asambleísta, se ha cumplido ya un Sí. año desde el tema del informe de los TRUF. ¿Cómo está esa situación? ¿En qué situación o en qué estado deja usted el informe de la comisión? Y también Sí. sobre el pedido que usted habla de los documentos, pedir, bueno, usted está pidiendo que se transparente a quién usted va a entregar toda esa información. Sobre ese tema, por favor. Sí, vea, sobre eso debo decirle, ¿por qué ha ido lento? Le voy a decir, voy a tratar de ser lo más transparente y honesto al respecto. Ha habido una enorme cantidad de información y que hemos estado solicitando continuamente. Y a medida que va llegando más documentación, muchos asambleístas, incluso de oposición, pedían más información y toda se iba obteniendo. Había que desclasificar documentos, había que encontrarlos, había que procesar eso, había que encontrar lo medular, etcétera, etcétera. Y ese trabajo se complicaba por el hecho de que el proceso de esos helicópteros seguía en marcha. No era un caso cerrado ni terminado. Las últimas informaciones me las entregó personalmente el señor ministro de Defensa hace pocos días, en una sesión que, por cierto, no pudo realizarse por falta de quórum, ¿no? Faltándole, por lo demás, del respeto al expresidente de esta casa, Fernando Cordero, también presidente de la Constituyente, ¿no? Se le faltó el respeto, ¿no? Pero él nos entregó la última información. Y con esa última información, la siguiente fase era iniciar las comparecencias de aquellos que podían subsidiar o subsanar la ausencia de información que podía todavía existir, ¿no? Eso es lo que venía ahora, ¿no? Y perdonen que les diga, con toda honestidad, estos son procesos de una enorme delicadeza y complejidad. Teníamos que esperar, por ejemplo, el fin de una reapertura del caso Gabela en la Fiscalía. Si bien el asesinato del general Gabela no es un caso directamente relacionado a los problemas contractuales de los helicópteros, había información ahí que nos interesaba conocer. Teníamos que ver los procesos de Contraloría en marcha, ¿no? Que dieron resultados, por lo demás, bastante complicados, que llevaron, entre otras cosas, al Ministerio de Defensa a dar por terminado el contrato con la empresa Graphic Industries, ¿no? Entonces, todo eso ha pasado. Nosotros, para mí, un proceso de fiscalización tiene que ser extraordinariamente serio. No puede ser simplemente una tarima para que los parlamentarios o los políticos hagan espectáculo, ¿no? Un proceso de fiscalización serio, cuando enfrenta situaciones de gran complejidad, tiene, desgraciadamente, sus tiempos. Perdón. Solamente una pregunta en el tema DRUF, Sí, antes de que cambie de tema, sí. por favor, discúlpeme. Quisiera una aclaración. Usted acaba en este momento de decir que es un tema muy serio y que había muchos temas que seguir analizando. Sí. Si es que va a haber un cambio en la dirección de la comisión, y si es que está demostrado que el bloque y los asambleístas de Alianza País priman en su tendencia política, porque esa es su salida, la tendencia política hace que usted salga. ¿Usted teme por el futuro de esta investigación? ¿Usted va a seguir en la investigación como independiente? ¿Va a cuidar esos documentos? ¿Cómo precautelar que la política no prime en la investigación? Le respondo de a poco, porque tiene varias preguntas. Primero, los documentos reposan en mi custodia y se los entregaré oportunamente a la persona que tenga la autoridad legal para ser su receptor, ¿no? Y por supuesto, inmediatamente, que lo único que tengo es la llave, ¿no? En cuanto a qué va a pasar, yo le apuesto a la gente. Yo presumo la buena intención y la idoneidad. Yo creo que todos los asambleístas y todas las asambleístas de la comisión que están involucrados en esto lo van a hacer con idoneidad, con seriedad y con honestidad. Apuesto a la transparencia. ¿Y si les imponen otra cosa? Esperemos a ver. Yo presumiblemente estaré allí, ¿no? Espero que no. Apuesto a que no. ¿Va a abandonar la comisión? No. No. Para que yo cambie de comisión, el Pleno tendría que resolverlo. Es una decisión del Pleno. ¿Puede hacerse? Sí, pero ya es una cuestión de una complejidad y de una magnitud bastante considerable. Yo espero seguir en la comisión. Y espero seguir en la comisión cumpliendo mi deber. El mismo deber lo tenía antes como asambleísta de un movimiento que lo tengo ahora. Lo único que ya no tengo ciertas responsabilidades. Eso es todo. De dirección en la... Sí, por favor. ¿Tiene algún tipo de persecución política como se ha dado contra quienes han salido de las filas del país, el caso de Ramiro González y otros que de cierta manera han tenido que responder a la justicia luego por sus acciones o pronunciamientos públicos? ¿Teme usted algún tipo de persecución política? Yo hago votos porque ello no ocurra. Sería gravísimo que ocurriera. Tengo la esperanza de que no será así. Pero si llegara a ser el caso, no le temo. Le haré frente. ¿Cuáles son los asambleístas que hicieron linchamiento político, como usted denunció? Y eso es lo que más les ha dolido a su compañero.
Discúlpeme, yo no quiero que le siga doliendo, no voy a dar nombres. ¿Será candidato a la próxima elección? No puedo. Pero para otra dignidad. Para candidato dije no asambleísta. Ya, bueno, verá, es tan pronto para decirlo, tan pronto, que yo creo que cualquier especulación en ese sentido es prematura, ¿sí? No tengo la más mínima idea, por ejemplo, si mis electores, creo que estoy interpretándolos, creo que estoy interpretando al norte de Quito. Desde el día del 3 de diciembre creo estar haciéndolo, es uno de mis fundamentos, que había una distancia muy fuerte entre lo que el movimiento quería y lo que los electores de mi distrito querían, ¿sí? Pero deme tiempo, por favor, acomodarme en mi nueva realidad y ver qué pasa, ¿no? Asambleísta, Sí, una cuestión. sí. ¿Tanto pesaron el tema de las enmiendas y tuvo alguna influencia la secretaria de País o el presidente Barrera? No conozco de ninguna influencia. Hablado con el presidente Correa, siempre refiriéndose, usted decía que lo respetaba mucho, porque eran incluso compañeros de la universidad. Ciertamente. ¿Usted ha podido hablar con el presidente? No he hablado con el presidente. Le digo ¿A una pesar de cosa, hacerlo? yo creo que tenemos que ser respetuosos. Esto es un asunto legislativo. La función ejecutiva está allá, los temas legislativos los resolvemos acá, ¿no es cierto? O sea, nunca ningún ministro que estaba a punto de renunciar habló conmigo, ¿no? Y no creo que lo hacen con la presidenta de la Asamblea cuando tienen dificultades en el gabinete. Pero No, seguro que con Correa. no. Doctor. ¿Perdón? Con Correa seguros todos sí hablan. Yo no sé, yo no. Doctor. Y lo hago por deferencia y por respeto. Doctor, A tanto al legislativo como al ejecutivo. doctor, Sí. usted ha dicho que es un Perfecto. asunto legislativo, absolutamente de acuerdo. Sí. Es un tema Sí. legislativo, pero usted lo que está renunciando es al bloque, y el bloque se debe a una conducción política Sí, cuyo titular es el presidente de la República. ¿No tendría que haber hablado con A ver, él? el movimiento, lo que tiene que ver con la comisión es un asunto legislativo, ¿sí? Lo que tiene que ver con país tiene una instancia para resolver los temas disciplinarios, porque lo mío fue un tema disciplinario. Y esa instancia existe en los estatutos del país y es la que hace frente a estas situaciones. El comité de... Exactamente. Con ellos sí he hablado, porque con ellos me corresponde o me correspondía hablar hasta hoy. Seguiré hablando con ellos, espero, si ellos quieren hablar conmigo, pero ya en otro plano. Ya como amigos, como espero, ojalá, o como personas que se respetan y se conocen. Algunos de ellos son personas conocidas mías de larga data. Doctor, ¿no? ¿es verdad que en su comisión le dejaron sin secretario y prosecretario, que no se renovó el contrato de algunos funcionarios que trabajaban con usted? En efecto, el último día del año pasado, la secretaria relatora y la prosecretaria relatora, que gozaba de permiso de maternidad, acababa de dar a luz en el mes de diciembre, sus contratos fueron terminados. Y eso me creó otro problema, porque como ustedes saben, sin secretaria relatora o prosecretaria relatora es muy difícil que sesione una comisión. Yo estaba dispuesto incluso a que se nombrara un secretario o secretaria ad hoc de entre los asambleístas. Pero claro, no hubo oportunidad de hacerlo. ¿Eso podría llamarse el acoso que usted hablaba hace un momento? Yo creo que es parte, sí. Creo que es parte, porque claro, tanto la secretaria como la prosecretaria, personas estimables al máximo, de una honorabilidad intachable, idóneas profesionales que nunca dieron nada que decir, súbitamente, ¿no es cierto?, son canceladas, cuando normalmente se les renovaban sus contratos. ¿Se Sí. le notificó usted antes o a ellos? Se notificó en la fecha en que se produjo el hecho. Doctor, en el plano humano, ¿cómo se siente usted después de este trato que le dieron sus propios compañeros de país, en quienes confiaba y por quienes había metido la mano en el fuego en todas las otras leyes que usted había votado a favor? A ver, aquí en esto hay que tener un poquito, perdón que use una palabra, hay que tener un poquito de magnanimidad. Yo conozco la situación de ellos, conozco a las personas. La mayor parte son personas de bien, pero se hallan en circunstancias que a veces hacen que las personas se sientan obligadas a tomar actitudes que tal vez en su fuero íntimo no tomarían. ¿Cuántas veces nos pasa a todos nosotros? En que tenemos que decir, no voy a decir nombres, pero había gente que me decía que estaban conmigo en los términos más humanos, más buenos, pero desgraciadamente se encuentran en un sistema en que deben actuar de otra forma, muchas veces contrarios a sus sentimientos. Yo creo que tenemos que ser caritativos con el otro ser humano, que sufre también lo mismo que he sufrido yo, y que se encuentra en circunstancias tan complejas como las que todos nos encontramos. Porque todos los que hacemos función pública, los legisladores, enfrentamos día a día complejísimas decisiones que involucran lo ético, lo político, lo económico, lo prudencial.
lo familiar, ¿no? Para todos son humanos que están enfrente. Y yo he pasado por todo este enorme dilema, porque no es que el 3 de diciembre comencé a sentirlo, es una trayectoria de ir sufriendo esta angustia, este desgarro entre la disciplina partidaria y convicciones que a veces yo veía que no estaban bien reflejadas, ¿no? A todos o a muchos les debe pasar lo mismo. No los voy a juzgar. Al contrario, el día que haya una mano tendida, la mía estará ahí. Asambleísta, ¿en qué otros casos usted sentía esta incomodidad entre su pensamiento, los valores éticos, la disciplina partidaria y votar en contra de las leyes? Bueno, le voy a dar uno más, pues si no vamos a empezar una larga lista. Yo le recomendaría, por ejemplo, que vea mi lista de votaciones, ¿sí? Si ustedes quieren investigar, vean las cosas por las que no voté, ¿no? Nosotros tenemos, se nos dice, cuando usted está en discrepancia, discrepe dentro del bloque y luego principalice si mismo no puede, eso es lo que hacíamos, ¿no? Lo que pasa es que eso se está gastando, eso se gasta, ¿no? Vea esa lista, le puedo dar una, no se le puedo dar una. Un ejemplo en donde yo principalicé fue en esta reforma del IES, ¿no? La más reciente reforma del IES, la del 40 de que se quitó el aporte estatal. No voy a abundar, ese fue un debate que ya pasó, es un ejemplo nada más, pero ustedes pueden investigar. ¿Se acumularon entonces estas discrepancias o es el único caso en el que tuvo problemas de las enmiendas? No, estoy diciendo precisamente que se acumularon. Claro, se acumularon. Es como en una relación, ¿no? Uno tiene una discrepancia y dice, pero hay que arreglar la relación, hay que defender la relación, hay que jugarse por ella, ¿no? Entonces vuelve la siguiente pelea ¿no? Y dice, bueno, pero hay que perdonar, hay que ser flexible, ¿no? ¿No? Claro, este es el momento de el problema soy yo, no tú. Pero lo digo usted cree que no se debe aguantar nada. ¿Pero qué le hacen públicamente? ¿Cómo? Bueno, por eso estoy aquí y no estoy allá. Por eso no estoy allá. Yo insisto en que no debemos usar ese lenguaje. Respetemos a los seres humanos. Respetémonos todos. Precisamente estoy aquí porque quiero que el respeto hacia el otro sea un valor fundamental que nos guíe. ¿Sí? Después de lo que ha señalado, ¿estará atento al próximo enlace ciudadano? Claro. No sé, pero sospecho que muchos de mis amigos sí. Lo va a grabar, señor. ¿Ah? Va a grabar. Ya veremos. Ya veremos. Gracias. Encantado, gracias. Sí. No estoy de acuerdo con tu decisión, pero una palabra. De dejar la presidencia, claro, de desafiliarte muy bien. Yo entiendo. No, ella no. Mi hermana. Una de mis 4 hermanas. Bueno, ¿por dónde? ¿Por dónde salimos? ¿Por dónde? Había unos dibujos animados antiguos de mi época, que había un personaje que siempre decía, huyamos por la derecha y huyamos por la izquierda. Han mejorado de carácter. ¿Ah? Usted también. No,